Nace en Buenos Aires y se gradúa del Conservatorio López Buchardo como profesor de música y clarinete y se forma en composición con la maestra Amalia Espor. Compositor, docente, director y difusor de la nueva música, es desde 2018 presidente de la Asociación Argentina de Compositores. Su catálogo incluye 115 obras, 70 de ellas estrenadas en Latinoamérica, Norteamérica y Europa. En 1982 crea la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires, organismo sinfónico del que es director titular hasta 2017, estrenando en concierto más de 100 obras. Por más de 10 años conduce programas radiales de difusión musical por Radio Nacional, actualmente el de la Asociación Argentina de Compositores. En 2020, la Orquesta Sinfónica Nacional incluye el estreno de su suite para vibráfono y orquesta, y en 2021 será premier en España sus 3 imágenes danzantes sobre ritmos argentinos. Uno de los más notables compositores de nuestro país. Este viernes 31 de julio, 17 horas, Guillermo Sartman. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y gracias por estar con nosotros hoy. Casa virtual, obviamente, a la distancia. Sí. Bueno, empecemos directamente con las preguntas. ¿Cómo fue tu primera conexión con la música? Yo sé que tu papá te llevó a ver la película Fantasía, yo creo que un antes y un después para muchos de nosotros. ¿Y cómo fue ese proceso desde que saliste del cine hasta que empezaste a estudiar en el López Buchardo? ¿Cómo fue tu llamada con respecto a la música? Vos sabés que fue un proceso con un intervalo largo, porque yo vi la película a los 5 años. Y a mí, yo salí del cine y quedé hecho torta virtualmente. Me golpeó inmensamente. Es más, me había golpeado. Uno pensaría que las cosas que lo golpearía a uno es la parte de Mickey, etcétera, etcétera. Para mí, por ejemplo, la Toccata y Fuga de Bach estaba con un dibujo totalmente abstracto. La música ahí me dio vuelta totalmente, a tal punto que yo salí todo nervioso del cine y mi papá me preguntó, ¿qué te pasaba? ¿Qué querías? Yo quiero ser eso, yo quiero ser. Entonces mi papá me cargaba, me decía, ¿qué quieres ser? ¿Un dibujito? Y yo le dije, no, yo quiero hacer la música. Ahora, eso sería ideal que en ese momento mi papá me hubiera dado las alas libres, pero desgraciadamente yo venía de una familia tradicional paisana, o sea, judía, que implicaba que hay un hijo que tenía que ser médico, un hijo que tenía que ser ingeniero y un hijo que tenía que ser contador. A mí me tocaba el que tenía que ser contador, aunque a los números nunca me gustaron ni me interesaron. Pero mi madre siempre insistió con eso, y recién pude empezar a dedicarme a la música una vez que terminé la secundaria y dije, bueno, yo hago lo que quiero yo. Y ahí es cuando yo empecé a estudiar música en serio, a pesar de que en mi infancia mis padres se cansaron de verme con una aguja de tejer, parado frente al tocadisco, con los discos de pasta. Pero sí había hecho otras actividades como pintar, etcétera, etcétera, escribir, pero lo que yo quería era música, obviamente, pero mis padres entendieron y mi madre me perdonó que sea músico recién, cuando yo ya era bastante grande, cuando escuchó el estreno de mis 3 piezas para cuarteto de cuerdas, por el cuarteto de cuerdas de La Plata, y que la gente aplaudió al nene, que el nene podía vivir siendo docente y no pasaba hambre, ahí me perdonó que sea músico. Y obviamente planteó siempre el criterio, pero con inteligente que yo podrías haber hecho las dos cosas. Y yo digo, no quiero ser. Soy músico y soy inmensamente feliz con eso y no con otra cosa. Sí, además lo demandante que significa ser músico, no es que es algo que uno puede hacer, si uno se quiere dedicar de lleno, no es algo que uno hace como extra, digamos, es una carrera que es muy, muy demandante también. Fui al conservatorio a los 18 años, que hacer una carrera de música como intérprete ya en realidad es un tiempo tardío. Hice los 7 años de profesorado y ahí me metí en composición. Ahí, por ejemplo, cuando yo elegí instrumento también... Sí, ahí te iba a preguntar, que viene mi siguiente, claro. En casa no había espacio para tener un piano y empezar a estudiar piano, empezar en el conservatorio, con lo que era la exigencia, a los 18 años, y teniendo en cuenta que yo tenía que trabajar, porque no te podía mantenerme, con lo cual tenía que trabajar durante todo el día y tenía horas libres a la noche solamente, que ir al conservatorio o a los fines de semana, una carrera de piano no hubiera pasado ni un solo año. Entonces elegí racionalmente el instrumento que tenía una extensión muy amplia de registro y que con suerte caer con un maestro que
la verdad entendió que yo estaba para otra cosa, no para ser clarinetista, porque si tendría que haberme dado las notas que correspondían para ser clarinetista, yo todavía estaría cursando el conservatorio. Realmente Martorella fue más que un maestro de clarinete, fue un maestro de la vida y de la música, con lo cual él sabía cuál era el camino que yo quería y me apoyó increíblemente. Al cuarto año de clarinete yo le presenté mi trío de clarinetes y lo estrenó él, Qué bueno. y a mí, y me hizo tocarlo ya en lugares, para que la gente empiece a circular el nombre de uno que es ¿Y Así que fue cuándo, muy importante. claro, y entonces, cuándo recibiste ese llamado de la composición? ¿Cómo surgió en vos el deseo o la necesidad de escribir, no? Eh, en realidad, yo desde el primer momento que agarré el clarinete todavía no podía sacar 4 notas seguidas y yo ya con esas 4 notas quería hacer algo. Mm, Yo sí fui un gran entusiasta de la música, especialmente no de las obras solamente conocidas. Yo tengo todavía una ávida búsqueda por todo lo que se escribió, por los compositores de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta generación, porque hasta en los de quinta generación hay extraordinarias obras que son desconocidas, y es como que yo sufro del hecho de tener que escuchar eternamente. Yo no voy a quitar lo que es la quinta de Beethoven, que es la gran obra de la historia, mm, pero yo la escuché en mi vida, qué sé yo, 70, 120 veces. Y hay un montón de obras que las escucho una vez o no las escuché nunca y uno dice, wow, mirá lo que es esto, mirá lo que hizo este autor y no lo conoce nadie. Entonces, desde claro, mi más tierna infancia, yo fui un gran coleccionista de discos, obviamente conozco mucha música gracias a eso, y cuando empecé a ver lo que es y a tener partituras en la mano, realmente dice, yo acá tengo que hacer algo también, en ambas direcciones, porque como compositor he escrito, y una de las cosas que yo me propuse cuando pude crear la orquesta es crear una orquesta que se estrenar, caracteriza por un repertorio no tradicional. claro. En mi orquesta no se hizo ni la primera de Beethoven, ni la segunda de Beethoven, ni ninguna de las sinfonías de Haydn, que hay otros que la hacen. Con mi Mm, orquesta los chicos se acostumbraron, por ejemplo, a entrar al mundo de la música a obras que no conocían, con lo cual no tenían nada en el oído como para decir, yo me agarro de lo que toca tal o de la versión tal de esta obra para poder hacer y experimentar realmente ellos claro, desde el inicio, con una obra nueva y con un lenguaje completamente distinto. claro, y Y la con esa propia orquesta expresión. Mm, 130 estrenos en la Argentina, de sí, obras increíble. que no se Sí. nunca. Desde, qué sé yo, la primera sinfonía de Rimsky o la octava de Vaughan Williams, o sea, no estamos hablando de obras pequeñas. Ujú, Este, sí. hay alrededor de 14 sinfonías que se estrenaron en mi mano. Stanford, Svensson, Sting, Noskowski, compositores que nunca se hicieron en la Argentina, se hicieron gracias a mí. Claro. Y después, dentro de tu catálogo, vemos que tenés escrito para diferentes formatos, ¿no? Para orquesta sinfónica, para música de cámara. ¿En qué formato te sentís más cómodo escribiendo? O quizás no es el formato, o el color, el timbre de la obra, sino el contenido, lo que querés decir. ¿Qué es lo que prima a la hora de componer? ¿El color o lo que querés decir? Lo que prima es que me piden la obra, porque yo soy un neoclásico convencido. O sea, para mí formalmente el color del instrumento, cuando vos me decís, escribimos una obra para pito catalán, matraca y tambor, Mm, yo lo primero que hago es ponerme en la cabeza la idea y la sonoridad de ese instrumento y qué puede hacer ese instrumento. mm, Una de las cosas que todos los intérpretes que tocaron mis obras me dijeron, está bien escrita para el instrumento. Porque una de las cosas que yo importante. obviamente Mm, pido de entrada es, cuando yo escribo para un instrumento tengo que conocer qué es el instrumento y qué es lo mejor que puede dar el instrumento, claro. en su mejor registro y los mejores recursos que pueden tener el instrumento. De ahí a que yo no te puedo decir que yo me siento cómodo de pronto en un género en particular, porque en todos los géneros que he escrito yo me he sentido cómodo haciéndolo, hasta en retos como por ejemplo, acabo de terminar, estoy en este momento editando la partitura de mi última obra, que es una suite para timbales y orquesta, que me la pidió el solista de timbales de la Sinfónica Nacional. Mm, Y era todo, porque en definitiva claro, vos tenés los timbales que dice, quiero una obra melódica con el timbal. Y dije, bueno, tengo 5 notas.
O sea, tampoco, a mí no me gusta el criterio de estar pedaleando todo el tiempo con el timbal y hacer glissando constantemente. Sí. ¿Qué haces con 5 notas? Y bueno, es todo un reto. Y ya el hecho de que me pongas un reto a mí para escribir es el puntapié inicial para que se empiezan a despertar lucecitas brillantes como estrellas, decir, esto se puede hacer, esto se puede hacer, esto se puede hacer, esto se puede hacer. Sí. Y, por ejemplo, yo le estuve mandando ya, por ejemplo, al percusionista todos los movimientos, y él lo primero que me dijo es, qué bien que está sonando esto y qué bien aprovechado el timbal está. Obviamente, lo primero que me metí en la cabeza es, ¿qué hace el timbal? Y por suerte, el Está hecho de bueno. haber tenido muchas obras y muchos años orquesta, es Mm. como que uno sabe exactamente de estudiar las partituras y de ver lo que puede hacer cada instrumentista, uno sabe muy bien qué instrumento, qué respuesta te da cada instrumento. No, sí, ¿Qué le podés... pensaba además que está muy bueno porque estás ampliando el repertorio. No sé cuántos conciertos está ahí para timbal, o mismo cuando escribiste concierto para saxofón, no hay tanto repertorio. Entonces ampliás el repertorio de esos instrumentistas y sacás a la luz por ahí partes de la orquesta que no son las habituales. También para la audiencia es algo interesante, ¿no? De descubrir a través de tus obras. Es muy importante eso, pero también es cierto de que es más fácil, y hay que reconocerle esto, que los instrumentistas que tienen poco repertorio te pidan obras, a que los instrumentistas que tienen mucho repertorio que te pidan obras. Es Mm, más difícil que un pianista de fuste que te diga, Chequi, escribime una obra, claro. a encontrar, por ejemplo, un gran timbalista o un gran xilofonista o un gran vibrafonista, como me ocurrió a mí, que me digan, che, escribime una obra para tal, y de pronto le faltaba repertorio. Entonces es un reto por un lado, Sí, a veces, y a veces no es un reto, sino es un placer. Placer siempre. Yo creo que sí, y yo además soy el una hecho, sí. persona muy agradecida a la vida, porque todo lo que me he dado la vida en cuanto a mi actividad profesional, siempre lo he hecho con placer. Fui Mm, docente en escuelas secundarias y sigo siendo docente en el conservatorio y me brinda inmenso placer estar con los alumnos. El ver crecer a los alumnos y que uno vean como una esponja que ellos absorben de uno, sí, como criterio que yo siempre le digo, si ustedes al final de la carrera o al final de su carrera no son mejores que yo soy un mal docente. O mm, sea, ustedes me tienen que agarrar y exprimirme a mí, sacar todo el jugo que puedan sacar de mí para que ustedes al mismo tiempo se lo pasen al que viene a continuación. claro. Porque Sí, la es vida nuestra misión. es recibir, generar, otorgar y pretender que siga pasando. Como docente yo soy inmensamente feliz. Como director de orquesta, bueno, vos lo sabrás, que Mm, estar frente, perdón, voy a utilizar una palabra que es un poco fuerte, pero es orgiástico. ujú. Estar frente a la orquesta y en un ensayo o el concierto, hasta cuando las cosas no salen todo lo que vos querés, es una Es sensación que muy es mágico, sí. tan profundo Sí, sí. que a uno lo deja después del concierto de cama absolutamente, pero inmensamente feliz. Y componer, que es más individual, obviamente es una actitud mucho más individualista y más interior de uno, también es algo que a mí me produce inmenso placer, porque pretendo decir algo que quiero decirlo yo y que me refleje a mí mismo, Claro. que es por lo menos una característica que yo creo que tiene que tener el compositor. El compositor, para mí el mejor elogio que me pueden decir cuando escucho una obra y escucharon varias, me dicen, suena a vos. Claro, Eso encontrar para la mí, propia identidad, claro. Ujú. ¿no? Tiene un lenguaje que te puede gustar y tenés todo el derecho de que no te guste, pero si suena a mí, ya estoy diciendo algo. Claro. Y hablemos de tu concierto para saxofón, el que fue estrenado en 2016 en Costa Rica. Sabemos que lo escribiste para Mariano Noel Luzardo y cómo es escribir para una persona en particular, para el sonido de una persona en particular y cómo va siendo ese proceso a medida que lo vas escribiendo, si vas transformándolo, si vas teniendo feedback de los intérpretes, si vas pensando en la estética, en el color, cómo es eso cuando tenés que escribir para una persona en especial. Una de las primeras cosas que le pido al intérprete es escuchar las obras que tengo, que podés acceder a ellas en YouTube, etcétera, etcétera. Escuchá y decime si te gusta lo que yo escribo. Mm, Tenés todo el derecho del mundo a decirme, no me gusta y ahí no voy a escribir, porque yo tampoco puedo variar mi estética para
hacer algo que a vos te interese y a mí no. Claro. O sea, yo tengo que hacer algo que te interese a vos como instrumentista, pero también me interese a mí como creador decir. Por otro lado, tuve la inmensa suerte de que me tocaran algunos instrumentistas que son lujo. Mariano Luzardo, la conocí cuando me estrenó la primera sonata que escribí, la primera obra que escribí para saxo solo, que fue la sonata para saxo contralto y piano. Después ella me estrenó la segunda sonata, que es para saxo soprano. Después le escribí para ella tocó el primer cuarteto de saxofones que compuse años atrás, y me escribí otro cuarteto de saxofones, el cual ella estaba encantada. Después me pidió un dúo y le escribí un dúo. Le dije, te tengo que escribir un concierto una vez. Y ahí, vos sabés que ella dije, vos sabés, sí. De pronto un día me llama, me dice, sí, hay una posibilidad de escribir un concierto para Costa Rica porque me llamaron para tocar, pero tiene que ser rápido. Yo le dije, ¿sabes una cosa? Ayer empecé a escribírtelo. Y no cuentes más, porque quiero que la escuchemos a ella y después nos seguís contando. El año pasado, cuando me llamó Javier Valerio, me invitó a venir a participar nuevamente, porque hace 2 años estuve en el Festival Sax Fest, en el 5, ahora en el 6. Me puse súper contenta, sobre todo porque la oportunidad de tocar con la Orquesta Sinfónica Nacional es súper importante para mí, para cualquier músico, ¿no? Y en un lugar tan lindo como este teatro, además. Así que me puse súper contenta. Y justo pasó que el día anterior me llamó el maestro Guillermo Salkman, que es un director y compositor argentino, para decirme que había empezado a escribir una obra que me había prometido un concierto hace años, que me decía... Yo toqué muchas obras de él y siempre me decía, algún día te voy a escribir un concierto para vos. Y justo el día anterior me llama y me dice, lo empecé a escribir. Al día siguiente me llama Javier Valerio y digo, buenísimo. O sea, si Guillermo hace a tiempo de terminar la obra, estreno esta obra. Y fue así. Enseguida escucharán el estreno mundial del concierto para saxofón, cuerdas y percusión Opus 75 de Guillermo Jorge Salkman. Los movimientos son, primero, allegro heroico, segundo, adagio expresivo, tercero, finale danza, allegro ben rítmico. Solista, María Noel Luzardo. Dirige la orquesta el maestro Iván del Prado, director invitado. Bueno, ahora sí, ella nos explicaba también justamente lo que vos nos contabas, ¿no? Cómo se dieron las cosas para que se pudiera estrenar esa obra allí. Sabes que escribir para el Mañana de él es realmente muy fácil, porque voy a decir una barbaridad, porque no, es horrendo comparar con otros instrumentos, pero ella no toca un saxo, ella toca un violín disfrazado de saxofón. Sí, su sonido es Tan blanda, tiene una increíble. idea tan exquisita,
vos realmente te olvidás de que es un instrumento de viento. Es tan dulce y es tan extraordinaria como intérprete. Hay muy pocos intérpretes de jerarquía de ese nivel que uno puede conocer. Y realmente, gracias a ella, tengo más de, en este momento, 14 obras escritas para el saxo en diversas combinaciones. Al único que me falta escribir algo exclusivo para él es el tenor, porque tengo obras para barítono, para contralto, para soprano, para instrumento, para dúos, para cuarteto, un trío para saxo y violonchelo y piano, cuartetos, 3 cuartetos, y el concierto, obviamente. O sea, escribir, uno vuelve a insistir, uno siempre piensa al intérprete que es la calidad del intérprete que puede tocar. Luego el instrumento que uno eligió, y después es sentarse a trabajar. Yo soy, como te lo dije antes, un neoclásico convencido y creyente. O sea, yo no creo en eso de que la inspiración puede caer, que a veces ocurre, y te voy a decir honestamente, mi vida me pasó 3 veces, que de pronto como me cayó un rayo, y en el concierto de marimba, que estaba trabado con el primer tema y no sabía cómo arrancar con el segundo, y no me gustaba que salía, una noche en un sueño tuve el segundo tema, me desperté, bajé al piano, lo encontré, lo escribí y volví a dormir. Pero salvo Claro. excepciones, generalmente uno se sienta y escribe. Yo soy muy estramiquiano en ese sentido de que yo creo que es 2 o 3% de inspiración y 97% claro. es trabajo, es sentarse, y a veces lo que te salió, vos agarrás todo, armás un bollito y lo tirás a la basura, o decís, bueno, esto no sirvió y por ahí sirve para otra cosa, pero para acá no. Y hay veces que todo lo que salió, decís, wow, salió así de corrido. En general soy de trabajar metódicamente y corrido, en ese sentido, habitualmente trabajo bastante rápido. Concierto de María Noel, entre la composición, Sí. que ella lo escuche, que ella en versión de reducción de piano, que ella lo toque y me haga alguna observación, y que lo orqueste, fueron 20 días. Muy rápido, sí. Sí, sí, sí. Y mi siguiente pregunta tiene que ver ahora con la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires y con, por más de 35 años dirigiendo esa agrupación que formaste, y imagino que habrás visto pasar muchos músicos que hoy son jóvenes profesionales. Y por el otro lado, tu pasión por la difusión musical en los programas de radio que has tenido durante 10 años y que ahora tenés en Radio Nacional. Entonces, ¿hay algún tipo de vinculación entre esos dos proyectos, si es que la hay? ¿Qué significan esas dos pasiones para vos? Bueno, yo una de las cosas que planteé siempre es, como te lo dije antes, yo creo que Shakespeare es el más grande escritor de teatro. No hay con qué darle y no hay. Pero si mi biblioteca tiene solamente Shakespeare o tiene solamente el Quijote, mi biblioteca... Sí. O sea, yo creo en la biblioteca en la cual hay decenas de libros en las cuales pueden coexistir los libros de primera magnitud con las de segunda, tercera, cuarta magnitud, y todos tienen algo bello para brindarnos. Y cuando la música está bien escrita y es bella y tiene un sentir que vos decís, esto dice algo, yo creo que merece difusión. Como yo estoy acostumbrado que desgraciadamente la mayoría de las orquestas repiten y repiten y repiten y repiten, uno dice, ¿y al oyente cuándo uno le da una pastilla para decir, mira, probá este caramelo y si te gusta, buscalo para que de pronto vos te vuelvas más rico? Yo creo que soy más rico por conocer más música que si no lo hubiera conocido. Y yo creo que todos los seres humanos tenemos esa capacidad de escuchar y disfrutar mucho más de lo que habitualmente escuchamos, sin quitarle mérito a los grandes. Los grandes van a ser grandes siempre, y lo son. Ahora, nosotros, unidos, y yo siempre me puse en esa dirección de brindar hacia lo demás lo que a mí me produjo también inmenso placer. Entonces, tanto como director de orquesta, el brindar repertorio desconocido, que para mí tenía una función doble. Una, brindar a la gente obras para que disfruten un compositor distinto, y otra, brindar al estudiante algo que no tenga de dónde agarrarse, con lo cual pueda crecer él y él sentir el placer y el orgullo de ser el primero que lo hace. Sí, yo soy el que como lo artista. Y eso es algo que fortalece a todo estudiante en una orquesta
uno pretende que forma músicos y que tiene que formar músicos íntegros, no ejecutantes solamente, sino músicos íntegros, grandes ejecutantes, pero con amplio criterio de repertorio auditivo. Sí. Todos los chicos, internamente, y hoy por suerte, no hay prácticamente orquesta en la Argentina que no tenga algún instrumentista que haya pasado por mis manos. Sinfónica Nacional, por ejemplo, tengo por 10 instrumentistas que pasaron por ahí. La línea de percusión casi todas pasó por mis manos. Y hay orquestas de fuera del país también que tienen instrumentistas. Y una de las cosas que siempre me agradecen los chicos cuando me vuelven a encontrar a los años es, vos no solamente me enseñaste, sino que me prendiste una llama en mi vida sobre qué es la música y cómo la debo tratar, o cómo la debo disfrutar, y qué tengo que hacer con ella. Y eso creo que es lo más importante como docente. Y en los programas de radio, obviamente, me dediqué a hacer eso. O sea, brindar. Yo tuve programas de radio, uno que se llamaba Panorama Música Británica, que era brindar todo lo que en este país no se daba a la música británica, que tiene centenares de compositores de gran nivel. Después pasé a la música eslava, antecedentes, y después cambié en ese momento Pablo Juan, que era el director de Radio Nacional, dijo, ¿por qué te quedás en un solo país? Hacé el programa que haces vos, pero hacé con todos los desconocidos. Yo dije, bueno, interesante. Y ahí estuvimos, con ese solo programa, estuve 10 años, que era Los Secretos de la Abuela, que era todos los compositores absolutamente desconocidos, con la característica que ninguna obra se pasaba más de una vez. O sea que durante 10 años se pasaron durante 50 programas cada año, obras todas nuevas, distintas. Claro, y destinás un tiempo de tu día o de tu semana imagino, para escuchar nueva música, para estar expandiendo completamente todo el tiempo el repertorio y lo que está escrito. Es fantástico. Claro. Y acá tengo 2 fotos con la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires. Acá donde estás, y contanos un poquito qué fue este concierto. Es un concierto, por lo que está en el fondo, tiene que ser en la Usina del Arte. La Usina del Arte estuvimos varias veces haciendo conciertos, y no me acuerdo cuáles de los repertorios se está haciendo ahí, pero... Sí, y aquí tenemos otra que creo ya saberlo, pero contanos. Tiene muy linda acústica. Ahí es hace muchos años porque estoy bastante más flaco. Sí, acá estás en el Teatro Colón, ¿verdad? No, este es el Salón Dorado de la legislatura del gobierno de la ciudad. Bien. Suena muy lindo, es un lugar que tiene una acústica preciosa. Bien. Y mi última pregunta para vos hoy, déjame dejar de compartir la pantalla. Muy bien, ahí estamos. Entonces, sabemos que tenés varios estrenos en reserva para ser estrenados. Algunos planeados para 2020 que no fueron y otros que vienen para 2021. No, pero entonces contanos qué tenés preparado para nosotros y cómo te preparás vos en este tiempo de cuarentena para la vuelta, porque en algún momento obviamente vamos a volver a los escenarios de alguna manera. Así que, contanos un poco de eso. Este fue un año muy duro con la pandemia, porque todos los creadores, en particular, me golpeó muchísimo, porque fue un año que tenían que estrenarse como 15 obras. O sea, yo tenía este año estrenos sinfónicos, vos tenías que interpretar mi sinfonía, la Filiberto tenía que hacer las variaciones sobre un tema inglés, tenía que hacer también la sinfónica que llegó a ensayarlo, que a Karine lo agarraron, lo pusieron en cuarentena un día antes del concierto. Acá estamos en ensayo, sí. El estreno de la versión orquestal completa de la suite para vibráfono y orquesta. Se tendría que haber hecho el trío para violín, clarinete y piano, para el más trío, tenía que haber hecho el de cuerdas, el quinteto de viento, se tendría que haber estrenado, la sonata de piano se tendría que haber exhumado. Muchas obras, la cuarta sinfonía que la escribí para la banda de Burdeos se tendría que haber estrenado y claramente también se suspendió. Es muy duro que se calla, pero obviamente no es un problema de Guillermo Salman, es un problema de la realidad del planeta que nos golpeó violentamente a todos, a los intérpretes, los creadores de los intérpretes, más lo golpea aún más
Sí. porque también tienen que comer de algo, y si no dirigen, no tocan, No, hay sí. muchos que no tienen qué Es hacer. tremendo, sí, eso sí. Claro, Pero, pero pero no te has uno quedado espera quieto, estás trabajando por y la parte estás, de cosas. sí, Sí, de pronto uno aprovecha y dice, bueno, escribo para futuros proyectos. Por exacto. ejemplo, el percusionista de la Sinfónica me dijo, mira, para este año no, y el año que viene tampoco, porque yo toqué el año pasado y tengo que esperar 2 años para tocar, pero quiero un concierto para timbales, que acabo de terminar justamente ahora. Sí, Hace 3 meses, hace 2 meses, el pícolo de la Sinfónica me dijo, quiero que me escribas un concierto para pícolo y orquesta para mí. Que le escribió yo y en teoría iría, si todo se normaliza, iría el año que viene. fantástico. El año que viene supongo que irá también algunas de las obras que estaban programadas este año. Obviamente uno también empieza a escribir obras que son para formaciones que puedan funcionar de pronto en esta realidad que tenemos ahora, que es escribir para tocar en casa y poder subir Sí, en un video. Por ejemplo, el maestro Sebastián Massi me pidió una suite para violín y le escribí una suite para violín de carácter cíclico. El solista de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, un extraordinario violista, maestro Mateos, me pidió una suite y me dijo, pero que sea sobre ritmos argentinos. Es otra de las características. Yo me hice compositor nacionalista a pesar mío, porque de pronto un montón, como María Noel Cerdo, me dijo, che, el concierto está bien, escribir lo que quieras, pero algo que tenga argentino, porque yo quiero mostrar algo argentino en el exterior. Bueno, entonces el movimiento le dediqué con ritmos de danza argentina. Y hay muchos que te escriben y dicen, sí, pero como lo quiero tocar en el exterior, que tenga algo argentino. Entonces, bueno, escribís una obra que tenga tango, y obviamente para que sea argentino, tenés que apelar a lo que las características que son de nuestra tierra, claro, de que nuestro obviamente o autóctono, es el claro. folclore urbano o es el folclore campestre, porque en realidad no hay un lenguaje argentino que no se nutra del folclore, que vos lo escuches y se lo digas, suena argentino. Con todo el respeto que a mí me puede representar, por ejemplo, Gerardo Gandini, que es un gran compositor, incuestionable, vos, si escuchás Gandini, a menos que él haga una apelación concreta a un ritmo de tango o a un ritmo folclórico, no hay nada en él que vos digas, esto suena argentino, esto suena a un compositor de vanguardia internacional, que puede ser tanto de acá como de otro país, que no le quita absolutamente ningún mérito a nadie, y el que quiere escribir así tiene que tener todo el derecho del mundo a escribir así, y yo muchas veces escribo así, cuando no me piden así, no me nace naturalmente de que la obra tenga siempre un elemento argentino. Claro. Hay obras que me pidieron que tenga algo y escribí. Por ejemplo, Claro. en el concierto de saxófono hay un cuarteto de saxófonos, el tercero, que es todo sobre ritmos argentinos, esta obra para violín, Claro, hay bueno, pero otras obras, sí. movimiento o algo en particular, que te piden y bueno, escribís, porque de pronto yo creo en el oficio del creador. Creo en el oficio del creador, digan, escribí esto, y si no es algo que va en contra totalmente de lo que es tu estética, lo que es tu decir, ¿por qué no lo Aceptás vas el a hacer? Yo desafío creo y que, claro. Y bueno, yo creo que en el clasicismo y en el romanticismo, che, escribimos una obra sobre este texto. sí, Una obra de tal característica para la cual. Y a mí me parece que enriquece el autor. Obviamente, si te piden algo que vos te sentís incapaz de hacer, claro. obviamente, si te piden una obra con escritura analógica, yo no me siento ni cómodo, ni integrado a ese tipo de discurso. Con lo cual, digo, mira, eso yo no lo puedo hacer. Claro. Para mí, la nota que quiero tiene que ser la nota que yo quiero. Si yo puse un mí, es mí. Y no es un algo alrededor y que te inspires en eso. Es absolutamente válido y es incuestionable el que quiere hacerlo. Yo no lo puedo hacer. Claro. Yo todavía creo que la nota me tiene que decir algo. Claro, Y claro, la es frase que hablábamos antes, encontrar la propia identidad. Y bueno, Guillermo, para cerrar, quería preguntarte qué hace Guillermo cuando no está componiendo o haciendo música, tu hobby, tu otra pasión, yo la sé, pero quiero que le cuentes a la gente y cómo nació esa otra pasión. que no es mi hobby. Mis amigos dicen que en realidad yo me tendría que dedicar a eso y dejar la música, que lo otro lo hago mejor. Yo cocino muy me gusta la cocina y me gusta hacer cosas y platos elaborados y la pasta que la haga Ay, uno qué y rico. te lo
gulas y pastas de mis ancestros como los vareniques, por supuesto, y los knishes, y comida italiana y comida francesa con salsas de crema, etcétera, etcétera. Yo en eso digo siempre cuando vienen a comer, dicen, ¿por qué? Deja la música, dedícate a lo que realmente servís. Que son muy crueles en ese sentido, Sí. pero me entiendo como un cumplido. Pero bueno, no. Bueno, Guillermo, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, un placer conversar con vos hoy. Y bueno, te deseamos todo lo mejor y esperando la vuelta con ansias para descubrir más en las obras tuyas. Totalmente agradecido por todo lo que has hecho acá con este ciclo entero, el incluirme en este ciclo, porque a mí me enorgullece y no sé cómo agradecerte esto. Así que Estamos más agradecidos nosotros de tenerte aquí. sí, es un trabajo duro, hay que ir a cada uno a explicarle, estar encima, es mucho trabajo, es un trabajo hecho de corazón, con lo cual todo lo que a uno le regalan de corazón, uno lo único que tiene que estar es agradecido y de corazón. Te Así que de agradezco corazón, mucho. Bueno, te mando un abrazo enorme a la distancia y bueno, ya nos encontraremos. Y abrazarte, porque yo en ese sentido soy muy argentino, soy muy de abrazar, de tocar, de besuquear, de acariciar a mis chicos. Eso es una de las cosas que más extraño, el tener que estar a la distancia y no poder tocar a la gente que uno quiere. Sí, es cierto. Gracias, Pam. Un abrazo enorme. Chao.